tardes al equipo. La sesión ha sido citada con el objeto de ver el proyecto de titularidad, pero antes de eso vamos a hacer las cosas típicas de las comisiones. Las actas de las sesiones 263 y 264 se ponen a disposición de los miembros de la comisión y la señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 572 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1384 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de irregularidades denunciadas por la secretaria del Centro de Padres del Complejo Educacional Consolidada de Puente Alto, señora Geraldine Pavés, de parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para con los estudiantes de los colegios de la provincia de Cordillera. Asimismo, se solicitó agilizar la entrega de dichas de herramientas tecnológicas y útiles escolares, además de extender la conexión de banda ancha para los estudiantes que fueron beneficiarios con este programa en el año 2020 por un año más, por la necesidad de conexión a clases virtuales, particularmente en zonas a las cuales muchas veces no llega conexión a Internet. Ordinario 565 al Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1402 de esta comisión, por el que se comunicó haber tomado conocimiento de una denuncia de apoderados del Colegio Maryland de la Fundación Don Quijote de la Comuna de Puente Alto, respecto de falencia en torno al funcionamiento y transparencia del establecimiento educacional. Dictamen 34 de la Directora del Trabajo, mediante el cual da respuesta a oficio 745 de esta comisión, por el que se solicitó emitir un pronunciamiento respecto de la interpretación del inciso tercero del artículo 42º transitorio de la Ley 21.040, que dispone lo pertinente: como consecuencia del traspaso a los servicios locales, ningún trabajador perderá sus derechos adquiridos, especificando los derechos que eventualmente no se considerarán en dicho traspaso, particularmente aquellos acuerdos específicos adoptados con el DAEM y corporaciones privadas. Comunicaciones de la encargada de convivencia escolar del Liceo Darío Salas, señora Susana Miranda, y de la coordinadora de convivencia escolar, mediadora de la Escuela RO del Uruguay, señora Patricia Santibáñez, ambos establecimientos dependientes de la Municipalidad de Santiago, quienes lamentan que el proyecto de ley excluya a los docentes que están ejerciendo funciones de carácter técnico, como los encargados de convivencia escolar, coordinadores PIE, curriculistas, encargados de Centro de Recursos para el Aprendizaje, encargados de enlace, entre otros. Afirman que muchos de ellos llevan bastante tiempo en calidad de contrata con el mismo empleador y trabajando en sus inicios como docentes de aula, lo que les otorgaría el derecho a la titularidad docente por cumplir con el requisito de tiempo y empleador, pero han asumido otros cargos por necesidades del establecimiento. Agregan que tampoco se pueden evaluar en la carrera profesional docente para avanzar en los tramos, por lo que ven menoscabada su labor ante este tipo de legislaciones. Comunicación suscrita por representantes del movimiento docente Evaluemos la Evaluación, organización con más de 10.000 docentes, orientada a evaluar el proceso de evaluación docente en Chile. Señalan que el proceso evaluativo a lo largo de los años ha presentado diversas irregularidades, perjudicando a miles de docentes. Se enfoca en la enseñanza separada del aprendizaje, es individual y competitivo. Peor aún, no está orientado a la mejora profesional y se cuestiona su validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados para este proceso, que genera más agobio laboral a los docentes en el país. Solicitan ayuda para gestionar una comisión investigadora que fiscalice la implementación de las leyes de evaluación docente y carrera docente, ya que atenta contra el principio de legalidad y los principios de probidad, eficiencia, eficacia, transparencia, objetividad e imparcialidad y racionalidad de una buena administración pública. Al mismo tiempo, solicitan presentar un proyecto de ley de reforma al sistema de evaluación y carrera docente. Copia de correo electrónico del profesor de matemáticas, señor José Luis Silva, que ha dirigido la Subsecretaría de Educación Superior, a través del cual señala que estudió con la beca Vocación de Profesor y critica el convenio de cumplimiento de obligación de retribución de la beca, ya que no ha podido encontrar trabajo según las condiciones establecidas por el convenio debido a la pandemia, por lo que solicita plazo para cumplir con la retribución. Correo electrónico del ingeniero civil industrial, contador, auditor público y licenciado en educación, señor Edgardo Araya, quien remite documento de su autoría que propone cambios en la legislación vigente para eliminar el conflicto entre el derecho a la educación y las negociaciones colectivas en virtud de las transformaciones estructurales del sistema educativo, el cual señala no se hizo cargo de este punto. Oficio 10 del Comisionado para Chile del Foro Latinoamericano de Oradores, señor Daniel Castillo, mediante el cual remite documentos aprobados en la primera sesión del Parlamento de dicho foro. Documento aprobatorio con la solicitud de que se declare el Día Internacional de la Oratoria en los diferentes países de Latinoamérica, y documento aprobatorio con la exhortación a los gobiernos regionales y nacionales a que se imparta la enseñanza de la oratoria en la educación básica y media. Solicita a la Comisión discutir ambas propuestas
tomando como iniciativa el tema de la descentralización de la enseñanza e incorporar la enseñanza del arte de la palabra a los pueblos originarios de Chile. Finalmente, queda cuenta de un reemplazo, el diputado señor Bergui reemplazará al diputado Pardo por la sesión. Es toda la cuenta, presidenta. Gracias, secretaria. Diputados, palabras sobre la cuenta. ¿No? ¿Sobre varios? ¿Tienen algún varios? Diputado Romero, no. Yo tengo dos varios, así que voy a aprovechar de hacerlos mientras los diputados pueden pensar si tienen alguno. Secretaria, le voy a mandar todos los documentos, pero lo menciono en detalle de todas maneras. Hay una situación por un convenio de un jardín infantil en Casablanca. El jardín infantil se llama Valle de Alberto, y la situación que tienen es que el municipio asumió la administración del jardín Valle de Alberto bajo la modalidad de BTF, ¿ya? A partir del 1 de febrero del 2021. Sin embargo, la resolución que aprobó el convenio y que es emitida por Junji se emitió el 23 de abril. ¿Ya? Por lo tanto, las funcionarias del jardín iniciaron sus actividades en marzo, pero tienen sus contratos en el momento en que Junji hace la resolución, es decir, el 23 de abril. Por lo tanto, desde el 1 de marzo hasta el 22 de abril tienen un periodo en que no se les pagaron esos meses, ¿ya? Y eso es porque no se ha zanjado de quién es la responsabilidad de asumir el pago de intereses y multas previsionales por esos días, que están entre el 1 de marzo y el 22 de abril. La municipalidad realizó las consultas a la Junji para poder solucionar este problema, pero no han tenido respuesta, ¿ya? Y a lo que se suma un problema de que Junji no calcula y no paga la asignación de homologación de las funcionarias, que asciende a un 25% de su remuneración. Entonces, lo que está pidiendo la municipalidad es que Junji autorice excepcionalmente a rendir los conceptos con cargo a la subvención, porque esto no es una responsabilidad del municipio, sino que tiene que ver con el proceso de traspaso, pero tampoco han tenido respuesta. ¿Ya? Entonces les quería pedir a los diputados presentes si podemos acordar que le pidamos respuesta en este sentido a Junji. Yo le puedo enviar los documentos a la secretaria, por este caso del Jardín Infantil de Casablanca. ¿Hay acuerdo? Viña de Alberto se llama el jardín. Muchas gracias, diputados. Y tengo otro varios que es sobre la Corporación Municipal de Viña del Mar, específicamente en su área de educación. Esto porque la corporación hace unos meses postuló y se ganó, digamos, unos proyectos referidos a educación técnico-profesional, ¿no? Proyectos para 3 establecimientos, para el Liceo José Francisco Vergara, para el Benjamín Vicuña Maquena y para el Oscar Marín. Son 3 establecimientos, apagué mi cámara sin querer, son 3 establecimientos técnico-profesionales. Y son proyectos de equipamiento para estos liceos que se adjudicaron. Sin embargo, estos proyectos tenían que ejecutarse y rendirse antes del 26 de junio. Para esa fecha, la administración nueva, a cargo de la alcaldesa Macarena Ripamonti, todavía no asumía, porque ellos de hecho asumieron 2 días después de la fecha de vencimiento de rendición de los convenios, de ejecución y rendición de los convenios. Entonces, una vez que llegaron a la corporación, la nueva administración se dio cuenta que no estaba ejecutado ni rendido el convenio y solicitó al secretario ejecutivo de Educación Media Técnica Profesional del Ministerio que se pudiera generar una prórroga para la ejecución y rendición de estos proyectos que son muy importantes para estos 3 liceos técnicos profesionales. Sin embargo, se señaló que no, porque ya había pasado la fecha de ejecución del convenio. El asunto es que la fecha de ejecución del convenio le correspondía a la administración anterior y no a esta administración. Entonces, lo que le quiero pedir a los diputados es acuerdo para que el ministerio, pienso específicamente en el subsecretario de Educación más el ministro y el secretario ejecutivo de Educación Media Técnico Profesional, reconsideren
esta necesidad de que haya prórroga, ejecución y rendición para estos tres proyectos de los tres liceos que mencionaba, que son el José Francisco Vergara, el Benjamín Vicuña Maquena y Oscar Marín en Viña del Mar, porque son proyectos bien importantes para estos establecimientos. Así que les pido el acuerdo también para eso, diputados. ¿Sí? Ya. Entonces también le voy a enviar los documentos a la secretaria. Muchas gracias. Entonces, si no hay más varios, diputado González, diputado Romero, diputado Sangüesa, diputado Berger, diputada Girardi, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar a la orden del día. Tal como lo habíamos acordado, en la sesión de hoy vamos a discutir y votar, tanto en general y particular, el proyecto de titularidad. La sesión ha sido citada con objeto de abocarse a esta tramitación. Es una moción presentada por los diputados Bobadilla, Girardi, González, Rey, Rojas, Santana, Sepúlveda, Vallejo, Venegas y Vinter, que prorroga la vigencia de la Ley 19.648, que otorga la titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años en los supuestos que indica el boletín 14.450-04. Y en razón de lo anterior, tomamos acuerdo de oír al subsecretario de Educación, el señor Jorge Poblete, que está acompañado por la asesora señora Trinidad Valdés, y al presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, el señor Carlos Díaz Marchán. Luego de escucharlos, vamos a pasar a votar en general y en particular, tal como acordamos la semana pasada. Subsecretario. Lo veo conectado, no sé si quiere partir usted o si prefiere que hable primero el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores. Muchas gracias, presidenta. Por supuesto, mío también saludar a los diputados y diputadas que nos acompañan hoy día y a don Carlos Díaz. Y le dejo la palabra a don Carlos Díaz para pronunciarme yo al final. Perfecto. Entonces le doy la palabra al presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, don Carlos Díaz. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Un gusto de saludarla y también, por supuesto, a cada uno de las diputadas y diputados presentes. También saludar al subsecretario de Educación, señor Jorge Poblete. Y la verdad que es muy importante este día para el profesorado nacional. Este es un día largamente esperado y largamente anhelado, porque se está iniciando la tramitación de una ley muy sentida, muy necesaria y que viene a hacer justicia, indudablemente, con la situación que lamentablemente viven muchas y muchos, miles de profesoras y profesores en todo el país respecto de una situación que desde la legalidad indudablemente no está conforme a lo que corresponde, toda vez que la ley señala que debe de haber un porcentaje solamente de docentes a contrata y hoy tenemos una situación largamente superada en las cifras concretas respecto de cuántos colegas estamos a contrata. Antes de referirme específicamente al punto, estimada presidenta, y por su intermedio, queremos, como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, valorar la tramitación en su momento respecto de la suspensión de la evaluación docente desarrollada por esta comisión y también posteriormente votada favorablemente en la sala de la Cámara de Diputados. Nos parece importante, no hayamos tenido la ocasión de darlo a conocer y lo valoramos y lo hacemos ahora también públicamente. Respecto de lo mismo, señalar que en abril pasado presentamos también a esta misma comisión nuestra preocupación respecto del tema del bono de retiro, que si bien es cierto no es tema de materia de ahora, lo tengo muy claro, solo 20 segundos, señalar que seguimos a la espera del proyecto de ley que nos parece muy necesario y fundamental para agilizar la entrega del bono de retiro, pues todavía tenemos colegas que están esperando hace 4 años que se haga justicia y se pague una ley de la República como es el bono de retiro, lo planteo también. Y por último, respecto del ordinario 302 del CPIP, me parece importante, seguramente esta comisión está informada, pero no está de más reiterarlo, nuestra preocupación respecto de este ordinario del CPIP, el ordinario 302, que ha dejado y ha significado que miles de profesoras y profesores en Chile se les quite un beneficio que estaba consagrado en la ley 20.903 a partir del artículo 50 de esta ley, por una interpretación a juicio nuestro equivocada. Estamos de todas formas viendo la situación en Contraloría y también en el Senado, pero lo señalo porque nos parece que es importante tener presente que como profesoras y profesores de Chile nos preocupa profundamente lo que se ha
planteado y lo que ha significado en realidad la sanción que han tenido miles de docentes a los cuales se les ha restado un beneficio que a juicio nuestro no corresponde y es lo que estamos viendo precisamente en otras instancias, pero me parece importante señalarlo acá. Respecto de la ley de titularidad que nos convoca el día de hoy, señalar que en realidad la ley 19.648 del año 99 ya ha sufrido dos modificaciones de prórroga, de vigencia, siendo en realidad la última modificación la que fijó como vigencia hasta el 31 de julio del año 2018. Esto dio en su momento vida a las leyes 20.804 y a la ley 21.152. Creo que en esto lo primero que hay que señalar, Presidenta, es que en realidad la labor de los profesionales de la educación a contrata están claramente tipificados y clarificados en la ley y señala en realidad que son aquellos profesionales de la educación que deben de desarrollar servicios transitorios, experimentales, optativos, especiales o de reemplazo, generalmente no más allá de un año, hasta diciembre, con derecho al pago de sus vacaciones durante los meses de enero y febrero. Y estamos hoy día discutiendo esto porque esa situación de transitorio, de no más allá de un año, no se condice con la realidad. Tenemos colegas que tienen 3, 4, 5, 6, en el caso puntual de aquellos colegas que no están en aula, incluso más de 10, 12 o 14 años en condición de contrata. Y eso indudablemente que es una tremenda injusticia y es una tremenda ilegalidad y por tanto esta ley y este inicio hoy día de la tramitación respecto de otorgar titularidad a los colegas a contrata, viene a hacer justicia precisamente y a poner las cosas en su lugar para poder cumplir con lo que señala una ley de la República. Al respecto, quiero también recordar, Presidenta, que el estatuto docente, la ley 19.070, que es la que rige a las y los profesionales de la educación, coloca como tope máximo de horas a contrata el 20% de una dotación docente de una comuna. No más allá del 20% puede estar en condición de contrata, contemplando incluso multas a los municipios que excedan este porcentaje y que por supuesto debe de ser el Ministerio de Educación quien debe de prever todas las condiciones para que esta ley, que significa que no más allá del 20% de los colegas estén en una condición de a contrata, se cumpla efectivamente. Sin embargo, según el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de marzo del 2021, determinó que los docentes que se desempeñan en el sector público, municipalidades o SLEP, era a esa fecha 109.814 colegas, de los cuales 53.408, es decir, el 48,63% de funcionarios están en condición de contrata. Reitero, 48,63%, siendo que la ley considera que no más allá del 20% puede tener esa condición, quedando entonces en evidencia la absoluta necesidad, la imperiosa necesidad de poder terminar con esta situación y por eso es que saludamos indudablemente este proyecto de ley porque viene a concluir y a terminar con esta situación y hacer justicia con los miles de colegas que están en esta situación. Pero junto con ello, Presidenta, y ya para concluir, nos parece también muy importante como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile señalar que existe una cantidad importante de profesoras y profesores que por el hecho de no estar en la condición de clases aula, que es la condición que ha puesto las leyes anteriores respecto de otorgar esta titularidad, han quedado lamentablemente fuera de este beneficio, fuera de este derecho, en realidad, más que beneficio, de este derecho. Y por ello es que como presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, vengo también a solicitar a esta comisión que se incorpore en esta ocasión a todos aquellos colegas que cumplan con el requisito de tener 3 años a contrata, 3 años continuo o 4 discontinuo para un mismo empleador, pero que eso no signifique poner como condición además que sus horas estén servidas en aula, porque indudablemente que con ello seguimos marginando a colegas que tienen incluso 10, 12, 14 y más años en la condición de contrata por el solo hecho de estar cumpliendo otra función que ha sido además encomendada por su empleador, muchas veces en función también del trabajo y del desempeño que realizan. Hablo de los encargados de convivencia escolar, hablo de los jefes de carrera, de taller, los coordinadores PIE, coordinadores enlace, UTP, etcétera. Es decir, diversas
labores y cargos que se desarrollan al interior de los espacios escolares y que los colegas no necesariamente están en aula frente a estudiantes, pero que sin lugar a duda cumplen una labor fundamental para el desarrollo de la labor del trabajo que se requiere en un establecimiento educacional. Y reitero, por el hecho de no estar en aula, lamentablemente no ha sido posible que años anteriores y con las leyes anteriores puedan tener derecho a esta merecida titularidad. Por ello es que entonces como organización expresamos nuestro beneplácito, nuestra preocupación porque este proyecto avance a la brevedad y que pronto se haga justicia, repetimos, con los miles y miles de profesores que a lo largo del país están en esta condición de contrata y que además se incorpore una indicación que permita efectivamente que en esta ocasión este derecho pueda llegar efectivamente a todas y todos, sin considerar el tema o, en este caso, el requisito de que tengan que estar en aula. Es cuanto puedo informar, Presidenta, reiterando el reconocimiento y la valoración porque estemos discutiendo esta ley para hacer justicia con las profesoras y profesores de Chile. Gracias, Carlos. Pasamos entonces a la exposición del subsecretario de Educación, Jorge Poblete. Muchas gracias, Presidenta. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Se escucha bien. Bueno, me gustaría tal vez hacer un poquito de historia también respecto a esta materia que nos convoca ahora, Presidenta, dado que esta, como bien se menciona en el fondo, de hecho en el mismo proyecto, esto recoge en el fondo tramitaciones anteriores de la ley 19.648 que partió como un proyecto que concedió por primera vez y por única vez en el fondo la calidad de titulares a los docentes en el fondo en un contexto en el fondo particular y que posteriormente se renovó la vigencia en el fondo a través de la ley 20.804. Cabe destacar, sí, desde el inicio que lo voy a decir, en el fondo, que este proyecto requiere una iniciativa exclusiva por parte del Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, número 4 de la Constitución, porque establece también normas y que van en beneficio al personal administrativo del Estado y por tanto constituye una mejora en las condiciones laborales de los profesionales de la educación, que obviamente emana recursos por parte del Estado. Ahora, dicho lo anterior, sí es importante destacar en la historia que el Estatuto Docente, como bien decía el presidente Carlos Díaz, del Colegio de Profesores, el Estatuto Docente es que reconoce en el fondo que estos deben ingresar en calidad de titulares a una dotación mediante un concurso público en el cual entregan sus antecedentes. Con este proyecto, toda vez que se asegura un número de horas titulares, es decir, que en el fondo que el proyecto lo que hace en el fondo es que te genera esta titularidad y por tanto establece una excepción a esta regla. Esa excepción a esa regla de los concursos públicos ya ha estado establecida en la ley 19.648 y posteriormente renovada a través de la ley 20.804 y la 21.152, ha establecido reglas excepcionales a esa regla general que establecía el Estatuto Docente, permitiendo que los docentes del sector público contratados a plazo fijo por más de 3 años continuos o 4 años discontinuos, a la fecha que se generaron estos proyectos, y cumpliendo los demás requisitos legales, adquirirán la titularidad en su cargo. Esta vía excepcional, reitero que han sido leyes excepcionales y que el origen estableció esto por primera vez y única vez. Esta vía excepcional, incorporada en estas leyes citadas anteriormente, fue el resultado de un debate democrático y de acuerdo a los consensos que existían en ese momento en el Parlamento sobre el particular y que permitió otorgar la calidad de titular a los profesionales de la educación incorporados a una dotación docente en calidad de contrata. Y eso fue, obviamente, lo que fue generando esta excepcionalidad que fue, reitero, renovada a través del tiempo. Ahora, sí es importante en el fondo connotar dos aspectos muy relevantes en la actualidad que probablemente podrían marcar una diferencia respecto a lo que fueron esos proyectos anteriores. Para eso es importante entender que este proyecto afecta la capacidad de las plantas de la dotación docente, pues se verán aumentadas por el solo Ministerio de la Ley. En cuanto este proyecto afecta efectivamente el tema de las plantas. Además, al tratarse de un proyecto que busca renovar un beneficio que originalmente se consiguió por una única vez, reitero, tal como fue el proyecto original, se convierte en un instrumento que restará flexibilidad a las contrataciones docente a contrata. Entonces tiene un impacto, obviamente, en las plantas de los municipios y eventualmente, en el fondo, también de los servicios locales. Por tanto, aquí quisiera rescatar dos aspectos bien relevantes. Por un lado,
en el contexto actual, donde está existiendo una nueva ley de educación pública, que lo que hace es cambiar la administración de los establecimientos públicos desde el carácter municipal a un carácter ya directamente perteneciente al Estado a través de los servicios locales, creemos también que, además de, obviamente, este proyecto requerir iniciativa exclusiva del presidente de la República, al afectar las plantas también requiere un análisis más profundo, dado que la nueva administración, que son los servicios locales, podrían encontrar una administración más rígida, más restringida, tanto por el lado, en el fondo, de un aumento de las plantas, como también la consecuente falta de flexibilidad al momento de contratar docentes a contrata. Por lo tanto, al tener implicancias administrativas, no tan solo presupuestarias, sino que también administrativas, y en un contexto en el que Chile está cambiando justamente la dependencia municipal a una dependencia del Estado a través de los servicios locales, es que esta nueva administración creemos también que podría requerir la necesaria capacidad de poder analizar, flexibilizar y en esos contextos poder tomar decisiones respecto a materias tan relevantes. Por otro lado, también hemos visto también cómo el debate público y político respecto a la educación también ha concitado, en el fondo, la necesidad de poder tomar a resguardo, en el fondo, de proyectos de ley que hoy día pueden estarse tramitando justamente para poder acoger aquellas cosas que surjan a partir de esa discusión. Por tanto, en un contexto de alta discusión pública y política respecto a la educación, y en un contexto en el cual este proyecto introduce rigidez, en el fondo, a la administración de la educación, cuando justamente estamos traspasando la educación hacia el sector del sector municipal al Estado a través de los servicios locales, creemos que este proyecto requiere una mirada bastante más profunda al respecto. Además, este proyecto, según hemos visto en su confección, incorpora también una mirada sobre los asistentes de la educación, lo cual no había sido comprendido en las leyes anteriormente mencionadas. En relación a la propuesta de los asistentes de la educación, esta no sería aplicable, pues no existe la distinción entre titulares y contratas. Eso no está recogido en la legislación actual. Su ingreso a una votación se realiza mediante mecanismos de reclutamiento y selecciones públicas. Pueden ingresar a plazo fijo, que no pueden ser un año, más de un año o indefinido, también pueden entrar así. Y en los contratos a plazo fijo, el hecho de continuar prestando servicios después de expirado el plazo lo convierte en indefinido. Esa es la regla con la cual actúan actualmente las contrataciones de los asistentes de la educación. Lo que también se produce con la segunda renovación, es decir, si yo tengo el contrato a plazo fijo y lo renuevo por segunda vez, también adquieren la categoría de indefinido. Por tanto, también creemos que hay un aspecto adicional que no estuvo contemplado en las leyes anteriores sobre los asistentes de educación, que también introducen rigideces o duplicidad en el fondo en la forma que se entiende y que está recogido actualmente en la legislación ese aspecto, y por tanto creemos que este proyecto, por un lado, reitero, requiere iniciativa exclusiva del presidente para poder ser ejecutado, y segundo, introduce modificaciones y rigideces y faltas de flexibilidad en el aspecto administrativo en un contexto en el cual Chile discute respecto a cómo va a seguir los siguientes pasos en educación, y además se encuentra en implementación la nueva ley de educación pública que cambia efectivamente la administración, y por tanto eso requiere también mantener ciertas flexibilidades para que la nueva administración pueda tomar decisiones respecto a cómo enfrentar esta tarea, y solamente como antecedente dar cuenta de que y esto ha sido también dado a conocer acá en esta misma discusión pública, en el fondo a través de tanto la Cámara como el Senado, se han enfrentado a diversas situaciones que tienen que ver con situaciones de sobredotación docente y asistente en el fondo en las municipalidades que son traspasadas a los servicios locales, y son los servicios locales los que han tenido que enfrentar justamente los ajustes de dotación para poder hacer frente al desafío de mantener la calidad educativa. Y casos como eso hemos visto varios, son por todos conocidos, y por tanto creemos que esa flexibilidad es fundamental mantenerla en un contexto en el cual Chile ha decidido dar una nueva mirada al cómo administrar la educación en búsqueda de una educación de mayor calidad. Eso es por nuestra parte, Presidenta. Gracias, subsecretario. Voy a proceder a darle la palabra a los diputadas que quisieran intervenir, de manera que... Llegó el presidente. Le cedo su presidencia. Muchas gracias. En primer lugar, saludarlos a todos y a todas, especialmente a nuestros invitados.
al señor subsecretario, su asesora y al presidente del Colegio de Profesores. Agradecerle a Camila la gentileza de reemplazarme en esta primera parte. Aprovecho de excusarme, es un tema de avión que se retrasó más allá de lo que nosotros hubiéramos deseado. Y bueno, entiendo que ya se ha escuchado al presidente del Colegio de Profesores, acabamos de terminar la exposición del señor subsecretario y en relación con el tema que nos ocupa, ofrezco la palabra a quienes quieran intervenir. El diputado señor González ha pedido la palabra. Le ofrezco la palabra, diputado González. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿o no? Perfectamente. Bueno, saludarlo a usted, presidente, a todas y todos los diputados presentes, al presidente del Colegio de Profesores, al señor subsecretario. Bueno, este proyecto ya tiene mucha historia y ha sido aprobado, en este caso sería aprobado por tercera vez en nuestro sistema legal. Y la verdad es que los argumentos que ha dado el subsecretario no introducen mucha innovación ni modificaciones en relación con los argumentos que se dieron con ocasión de la aprobación anterior de estas mismas normas, ¿no? Aquí hay una cantidad enorme, como dijo muy bien el presidente del Colegio de Profesores, de profesores que se encuentran en una situación de ilegalidad y como contratado mucho más tiempo del que la ley lo permite. Estamos corrigiendo una ilegalidad existente y estamos dando la oportunidad a que sean contratados en forma de titulares profesores, digamos, que tienen derecho a ello, debido a que ya ha transcurrido suficientemente el tiempo en que han estado en esa calidad. Y por otra parte, hemos discutido también en sala y dado nuestro pleno acuerdo, digamos, de que este proyecto es admisible, ¿no? Por lo tanto ha pasado a comisión, de manera de que ya está establecida la admisibilidad de este proyecto. No me parece que corresponda volver a discutirla, ¿no? Y por lo tanto, siendo admisible, cubriendo, digamos, una situación de ilegalidad en que se encuentran esos profesores, debiéramos, digamos, aprobarlo en general y posteriormente discutir las indicaciones que se han presentado, donde hay algunas correcciones que sería indispensable introducir. Pero lo que yo pido, digamos, es que habiéndose discutido tantas veces y siendo un proyecto transversal que ha sido además suscrito por diputados tanto de oposición como diputados de gobierno, ¿no? Por constituir una tremenda necesidad y tiene un apoyo absolutamente transversal también entre el profesorado y los asistentes de la educación, constituyendo de verdad un derecho de los profesores legítimo de formar parte de la titularidad docente. Yo pido que inmediatamente o lo más pronto posible, después de la discusión, podamos discutir tanto en general como en particular este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Ofrezco la palabra. Presidente. El diputado don Leonidas Romero ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Luego, la diputada Camila Rojas. Por su intermedio, saludar a su secretario, don Jorge Poblete, y a quien lo acompaña. Y aprovecho enviarle mis buenas vibras al ministro Raúl Figueroa. Contento, tuve un fin de semana feliz, subsecretario. Presidente, por su intermedio también quiero saludar a don Carlos Díaz, al presidente del Colegio de Profesores. Y lo quiero decir con mucho respeto, voy a contar hasta 100, voy a tomar un armonil para hablar con calma. Don Carlos se permitió de explayarse en temas que no tienen relación con lo que se está discutiendo y a mí me parece bien, aprovechó la oportunidad, entonces yo quiero tener esa misma oportunidad de preguntarle a don Carlos, mire, yo estoy de acuerdo que principalmente los profesores de aula, si están en aula y llevan muchos años a contrata es porque se necesitan en aula. Por lo tanto, corresponde que se contrate, se pase a titularidad. Los no de aula, y si están ahí, y si se permite también se haga.
Pero don Carlos, repito, con mucho respeto, y lo voy a preguntar calmadamente, una vez que se contraten estos profesores y los ya contratados, ¿cuándo van a volver a clase, don Carlos? Yo recorro mi distrito y hay muchos padres y apoderados que quieren que sus hijos vuelvan a clase. Conocemos jóvenes y niños que quieren volver a clase presencial. Me gustaría, presidente, que por su intermedio, don Carlos, nos contara o me contara cuándo vamos a tener esta posibilidad. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Luego de escuchar al resto de los diputados, le ofreceré la palabra a don Carlos Díaz para que pueda abordar su interrogante. Diputada Camila Rojas, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Sí, quisiera ir en la línea de lo que mencionaba el diputado González de la importancia del proyecto, de que lo podamos votar en general y particular el día de hoy, y específicamente sobre la votación en particular. Se presentó esta indicación que quita esta denominación de docentes de aula, que es bien importante para aquellas profesoras y profesores que hoy desarrollan funciones clave en los establecimientos, pero que no están en el aula, ¿no? Como convivencia escolar u otras. Por lo tanto, sé que a varios nos han llegado correos en este sentido, así que considero bien importante que podamos hacer esta modificación y que por lo tanto, a diferencia de las leyes anteriores que han emanado en este sentido, porque cada cierto tiempo tenemos esta misma discusión, podamos tener esta consideración específica, dado a los cambios que han sufrido los establecimientos en términos de las distintas labores que hoy desarrollan las y los docentes. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro señor diputado, señora diputada, hacer uso de la palabra? Bueno, me voy a autoconceder la palabra entonces porque quiero opinar al respecto. Especialmente quiero mencionar que no escapa a nuestra comprensión, señor subsecretario, el contexto en el que se está produciendo esta renovación de esta ley aprobada el 2018. Ley que yo concurrí con mi voto favorable porque consideraba que los argumentos, la justificación, ameritaba que se considerara esta situación que afectaba a profesores y profesoras a lo largo y ancho de Chile, en algunos casos por más de una década, viviendo en la intranquilidad, viviendo en la incertidumbre, no por su responsabilidad, porque aquí hay una falla evidente de quién eran los sostenedores que no hacían lo que la ley mandataba. Principio que, si recuerdan la discusión anterior, yo como profesor valoro. Si todos debiéramos ingresar, ¿no es cierto?, a las carreras, a la titularidad a través de un concurso público. Eso es de la historia de la educación en Chile. Pero también en la historia de la educación en Chile se tenía un sistema que era nacional, que era transparente, que se podía postular cualquier profesor ubicado en Punta Arenas, podía eventualmente, ¿no es cierto?, concursar un cargo en Arica, y si lo ganaba, podía perfectamente bien, ¿no es cierto?, acceder a ese cargo y trasladarse. Es más, conocí profesores mayores que yo que habían sido verdaderos transhumantes y habían recorrido Chile entero, ¿no es cierto?, yendo por cargos titulares en otros lugares. Así que ese principio lo valoro y lo respeto. Pero el problema que se presenta es que los sostenedores no cumplían con esta función. Es decir, no llamaban a concurso, como no están llamando todavía, como debieran hacerlo básicamente por una irresponsabilidad. Entonces, y además establecimos el principio, que es principio legal, de que no puede haber más de 20% a contrata. Y hay, ¿no es cierto?, sostenedores que exceden largamente ese porcentaje. Es decir, las razones que existían en el 2018 están exactamente válidas para las circunstancias de hoy. Y yo lo que echo de menos, subsecretario, y lo planteo también en el tono del diputado Romero, con mucho respeto, es que el ministerio, teniendo las herramientas,
no ha hecho, a mi entender, la pega. Porque, por ejemplo, la ley establecía que los PADEM, que son los planes anuales, ¿no es cierto?, de que establece la carga horaria, eran visados por el ministerio a través de sus departamentos provinciales y su secretaría regional, y eso se dejó hacer. Y entonces, claro, quedó manga ancha, perdonen la expresión poco académica, para que determinados sostenedores, por distintas razones y motivaciones, aumentaran la dotación y se produjera el fenómeno de la sobredotación, tanto en docentes como en asistentes de la educación. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es de los docentes? ¿Cuántos de los docentes que hoy día llevan años estando en condición de contrata, de haberse realizado los concursos, podrían haber ganado la titularidad porque reúnen todos los requisitos y tienen todas las competencias? Entonces aquí hay una evidente responsabilidad del Estado y eso hay que corregirlo, es de justicia corregirlo. Ustedes perfectamente, digo el Ministerio, podría perfectamente haber establecido algún criterio, ¿no es cierto?, que condicionaba la entrega de los recursos vía subvención y otros a el fiel cumplimiento del mandato legal, que significaba que no se podía contratar, y otra vez les ruego me disculpen por a diestra y siniestra, para una serie de fines que no son necesariamente los fines educativos. Entonces, por esas razones es que nosotros, entendiendo y comprendiendo la lógica, a mí me preocupa, yo lo he dicho aquí transparentemente, ¿no es cierto?, como lo hemos conversado, que especialmente en el contexto del cambio al nuevo sistema de educación pública, evidentemente va a tener un impacto. Pero vamos a, una vez más, condenar a los profesores, vamos a hacer que los profesores sean quienes paguen, ¿no es cierto?, la inacción de quienes tenían que actuar para evitar que esto se volviera y que hizo posible la dictación de la ley del 2018. Y 6 años más tarde, 4 años más tarde, 3 años más tarde, estamos en el mismo problema. Entonces parece, de verdad, señor subsecretario, parece increíble que no actuemos a tiempo y después nos quejemos de las consecuencias de algo que nosotros tuvimos la herramienta para actuar y no lo hicimos. De manera que yo creo que hoy día nosotros ya dimos prueba, este proyecto en los mismos términos se aprobó la admisibilidad, se discutió en la sala, fue aprobado, se convirtió en ley de la República, entonces seguir alegando esos argumentos pareciera no tener cabida toda vez que ya ocurrió. No estamos hablando de un hecho ficticio, estamos hablando de un hecho de la realidad. Eso es lo que puedo señalar y ciertamente me hago cargo de que es un problema en las indicaciones de aquellos profesores y profesoras que no cumplen tareas de aula. El espíritu de la ley original era favorecer a los que estaban haciendo docencia de aula. Y también los directivos, tengo que decirlo, nos han llegado notas, ¿no es cierto? Y hay una deuda pendiente, señor subsecretario, que es la carrera docente, la carrera directiva, que nos plantea el problema hoy día de que hay muchos jefes de UTP, inspectores generales, etcétera, que están sin una carrera que les permita, ¿no es cierto?, desarrollarse profesionalmente. Y ahí está pendiente y no se avanzó absolutamente nada al respecto. Y quedó de manifiesto en la historia fidedigna de la ley de desarrollo profesional docente que aprobamos en este Congreso, que esa era una deuda pendiente, que para no complejizar eso no se abordó de inmediato. Pero ahí está, pendiente. Entonces, otra vez, el Estado, el Ministerio, no ha cumplido, el Estado no ha tenido acción sobre esas materias y nos genera estas dificultades que nosotros tenemos que intentar buenamente resolver. He dicho, muchas gracias. La secretaria me ha pedido la palabra para referirse al tema de la admisibilidad de la moción desde la perspectiva técnica, ¿no es cierto?, como secretaria abogada de esta comisión. Sí, presidente, solo para señalar que la moción incluye un informe de admisibilidad que está hecho por la Secretaría General de la Cámara. Y en ella, voy a decirlo muy en resumido,
que está incorporado al texto de la moción, se señala que la Secretaría estima que el proyecto es admisible toda vez que no aborda una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. En primer lugar, no incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado, toda vez que el cambio de condición jurídica de los docentes y asistentes de la educación, que pasarían a ser titulares según el proyecto, no importa una alteración en lo que respecta al presupuesto de los municipios ni de los servicios locales de educación, ya que no hay un mayor gasto directo y mostrable involucrado en dicho traspaso. En segundo lugar, no crea nuevos empleos rentados. No resulta aplicable a esta moción la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, según la cual corresponde a la iniciativa exclusiva del presidente de la República crear nuevos servicios públicos o empleos rentados. En primer lugar, porque no es correcto interpretar que se crean nuevos empleos. La moción se limita a renovar la vigencia de una ley que permite un cambio en la condición o calidad jurídica a la que prestan funciones los docentes. Y además porque la Constitución se eliminó expresamente en las modificaciones constitucionales de 1997, se eliminó de este inciso cuarto del artículo 65 como materia de iniciativa exclusiva del presidente la creación o supresión de empleos municipales. Y en tercer lugar, no fija, modifica, concede ni aumenta beneficios del personal de municipios y de servicios locales de educación. Por lo tanto, tampoco resultaría aplicable la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 4 del inciso 4 del artículo 65 de la Carta Fundamental. Eso es, en muy resumidas cuentas, el informe técnico que hace la Secretaría General, suscrito por el Secretario General de la Corporación y que esta Secretaría hace suyo. Muchas gracias, secretaria. Bueno, como verá, señor subsecretario, tenemos visiones distintas y naturalmente nosotros nos inclinamos a considerar la opinión de nuestra Secretaría General, que establece por las razones aquí y a través de un documento oficial que el proyecto en cuestión no sería inadmisible. Muy bien. Don Carlos Díaz, ¿algún otro señor o señora diputada quiere hacer uso de la palabra? Diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Bueno, aparte de la diferencia de opinión, presidente, yo creo que sería importante que el subsecretario mencionara el por qué el Estado no cumple con la ley, ¿no? El 20% es lo máximo que se puede mantener como personal a contrata. Sabemos que el Estado no es precisamente el que más cumple la ley en Chile, ¿no? De hecho, todos los servicios públicos tienen muchos servicios públicos tienen la mayoría de su personal a contrata, ¿no? Vulnerando precisamente lo que la ley establece, ¿no? Que el 20% puede ser a contrata y el 10% honorario, y como muy bien decía don Carlos Díaz, el personal a contrato, habiendo aprobado ya 2 leyes, ¿ya? Por la vulneración de esta norma, ¿no? Sigue habiendo un 48% de personal a contrata donde el Estado precisamente se encarga de vulnerar la ley, ya sean los municipios, pero también esto con la anuencia claramente del Ministerio de Educación, de la Superintendencia y de todos aquellos servicios que tienen que velar por el cumplimiento de la ley. Eso es lo primero. Y lo segundo, me gustaría saber también qué pasa, cómo andamos por casa, por los SLEP, por los servicios locales de educación, ¿no? Porque aquí, claro, van a decir, no, es que son los municipios. Bueno, pero los municipios tienen que ser fiscalizados por la superintendencia, no solo en materia de recursos, sino que en el cumplimiento de la norma, ¿no? Y está claro que la superintendencia tampoco hace la pega y el ministerio tampoco hace la pega, ¿no? Entonces, me gustaría también saber si el ministerio, a través de los SLEP, está haciendo la pega, si dentro de los SLEP se repite esta situación de superar el 20% de los profesores a contrata, ¿no? Y sería bueno que se pronunciara el subsecretario sobre eso. Gracias, presidente. Diputada, ¿alguna otra, o diputado que... perdón, el diputado señor Romero me había pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, aquí se dice que el Estado no cumple. Bueno, y el Estado más chico, que son los municipios también, tampoco cumplen. Yo tuve la suerte de ser alcalde 8 años en una comuna
como coronel, gracias a Dios. Y efectivamente, muchos profesores y asistentes de la educación a contrata por mucho tiempo. Por lo tanto, yo voy a apoyar porque creo que no es ilegal lo que estamos haciendo acá, nos va a aumentar el presupuesto en gasto, en contratación, porque los profesores están en aula, están trabajando. Hay profesores que llevan harto más de 4 años, asistentes de la educación que llevan harto más de 4 años con esa figura, Claro. que por diferentes motivos y con responsabilidad de los alcaldes o no, pero esto se da. Por lo tanto, yo creo que es legal, no es inconstitucional y yo lo voy a apoyar porque creo que es necesario. Hoy día, si está la posibilidad cierta de remediar esto, bienvenido sea. Y como lo dijo la diputada Girardi, desgraciadamente en el gobierno, en todos los ministerios, la gran mayoría de los funcionarios son a contrata. Y a honorario, efectivamente, llega a fin de año y están ahí. Y bueno, les quiero contar una pequeña historia. Asumió el nuevo gobernador de la región del Biobío, despidió a cerca de 40 honorarios y a 30 a contrata, que su contrato vence el 31 de diciembre, igual lo despidió, pues, sin mediar ¿cuánto se llama? ¿Cómo se llama esto? Un sumario, sin mediar sumario, absolutamente nada. Entonces, para subsanar esa falta, hoy día, en caso particular, los profesores, yo estoy disponible, voy a votar a favor, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Don Carlos, le ofrezco la palabra si tiene a bien abordar lo planteado por el diputado Romero en particular. Sí, muchas gracias, presidente. Me gustaría poder responder brevemente, que también con mucho respeto al diputado Romero, y también poder referirme, presidente, si usted me permite, a 2 o 3 cositas bien breves de las expresadas por el subsecretario. Respecto de lo planteado por el diputado Romero, señalar, diputado Romero, que en realidad no es que nosotros tengamos los docentes de Chile que volver a clases, como usted me lo preguntaba, porque la verdad es que desde cuando se inició la pandemia hemos estado en clases, solo que hemos estado en una modalidad de clases distinta a la habitual en función de la pandemia, pero hemos estado en clases telemáticas con mucho compromiso, con mucha vocación y con mucho sacrificio por todo lo que esto ha significado, materia sobre la cual hemos conversado en reiteradas ocasiones. Y también lo hemos dicho, diputado Romero, por su intermedio, presidente, que en realidad nosotros somos los más interesados en volver a la presencialidad, y lo hemos dicho siempre, porque nada reemplaza la clase presencial. Y ese no es el tema, digamos, en discusión, porque sobre eso creo que estamos todos de acuerdo. El tema de fondo son las condiciones, y nosotros respecto a eso, lo que hemos venido señalando desde siempre, tiene que ver con el tema del cumplimiento de los protocolos, y por eso que es importante que haya diálogo, que nos podamos encontrar, y reitero la disposición como colegio de profesores a poder encontrarnos y conversar con el ministerio respecto a estos temas, y también, diputado Romero, a que se cumpla lo que acordamos el 23 de febrero pasado con el presidente de la República. Ese día, el 23 de febrero, yo estuve en La Moneda, y estuve con el ministro de Educación y estuve con el presidente de la República en el Consejo Asesor. Allí habíamos varias personas. Y en ese encuentro, lo único que logramos llegar a acuerdo, lo único, fue de que se iban a conformar mesas de trabajo en todo Chile, en todas las comunas de Chile. Mesas de trabajo para fiscalizar, ¿qué cosa? El cumplimiento de los protocolos. Y poder darle así, obviamente, mayor tranquilidad a las madres, padres y apoderados para que puedan, cumpliéndose los protocolos, enviar los niños a la escuela y comenzar con la presencialidad. Ese que fue el único acuerdo, que además lo anunció el presidente de la República en el punto de prensa, la verdad es que no hubo ninguna voluntad del ministerio para cumplirlo. Nosotros estamos todavía en disposición de aportar al cumplimiento de ese acuerdo generado con el propio presidente de la República. Por tanto, queda claro, estimado diputado Romero, que en realidad no es nuestra la intención de no volver a la clase, porque estamos en clase desde siempre hemos estado en clase, y la presencialidad es lo que más queremos, pero con condiciones seguras y también con implementos, porque hasta los mismos alcaldes han dicho públicamente que los supuestos recursos que se anuncian permanentemente no han llegado a los municipios. ¿Ya? Eso, diputado Romero. Respecto de lo que se ha planteado, presidente, bien breve, señalar que como profesoras y profesores de Chile estamos pidiendo el cumplimiento de una ley. Nada más ni nada menos. El cumplimiento de una ley. Y la verdad es que yo tenía la esperanza, y lo digo muy sinceramente, de que el subsecretario hoy día iba a pedir disculpas a los profesores de Chile, a los cuales no se les ha cumplido la ley.
iba a llegar con una actitud de un poco más de autocrítica, de decir, pucha, en realidad hay muchas cosas que hacer, se nos ha ido este tema, lamentablemente no hemos podido cumplir con los profesores, y uno esperaba una palabra en realidad de, reitero, de autocrítica y también de pedir excusas públicas, porque creo que los profesores de Chile se las merecen, porque aquí lo que ha habido, el presidente, por su intermedio al subsecretario, lo que ha habido ha sido incumplimiento de la ley. Y el subsecretario ha manifestado 3 argumentos que a mí también me preocupan, porque por un lado plantea de que se requiere una flexibilidad, y por eso que él de alguna forma justifica el que tengamos hoy día casi el 50% de los profesores a contrata, porque esa es la realidad. Es decir, casi la mitad de los colegas que están hoy día trabajando en el sector público están a contrata, no se está cumpliendo la ley, pero él lo justifica porque plantea la necesidad de una flexibilidad. Yo quiero, por su intermedio, presidente, recordarle al subsecretario que la ley 19.070 ya fija esa flexibilidad y se fijó cuando se creó el estatuto docente, y esa flexibilidad está dada en un 20%. El legislador y el Ejecutivo en su momento determinaron que esa era la cifra de flexibilidad que se requería. Probablemente hoy día el subsecretario o el ministro o la nueva autoridad pretenda tener una flexibilidad mayor, que se haga entonces una propuesta respecto de ello y que se haga público, pero nos parece que el tema de la flexibilidad ya está planteado en la ley que hoy día tenemos. En segundo lugar, el subsecretario ha planteado el tema de que hoy día hay una nueva mirada en Chile, y como se están discutiendo y hay nuevas miradas, hay que ver precisamente qué puede ocurrir con esto. Precisamente por eso, señor presidente, y por su intermedio al subsecretario de Educación, la nueva mirada que tenemos es de que no podemos seguir sin cumplir los derechos y las leyes en este país que benefician a los trabajadores. Las pocas leyes que benefician a los trabajadores no se cumplen. Y pobre del trabajador o del profesor que no cumpla la ley. Todas las penas del infierno contra ese profesor o ese trabajador. Pero cuando es el profesor el afectado por incumplimiento de la ley, no hay ninguna mirada de autocrítica, no hay ninguna mirada de decir en realidad aquí tenemos que cumplir. Por tanto, creo que también ese argumento que se plantea por parte del subsecretario, en realidad yo no le veo mucho sentido. Y por último, el tercer argumento que esgrimió el subsecretario por su intermedio, presidente, tiene que ver con el tema de la sobredotación. Yo quiero recordar que en realidad este proyecto de ley no significa que se contrata a nadie más. No estamos hablando de contratar más gente. Me parece que el subsecretario no entendió mucho, al parecer, el proyecto de ley, porque cuando él esgrime que con esto está el problema también de la sobredotación de los municipios, creo que en realidad es no entender el fondo del tema. Aquí nadie está planteando que se contraten más profesoras o más profesores, sino que lo que se está planteando efectivamente es que se cumpla la ley que está planteada en la ley 19.070 y que señala que no puede haber más de un 20% de profesores a contrata. Y hoy día tenemos una cifra cercana al 50%. Eso, estimado presidente, muchas gracias. Gracias, señor presidente del colegio. No sé si el señor subsecretario quiere agregar algo. Le ofrezco la palabra y luego de aquello nos vamos a cumplir el mandato, que es votar en general y en particular este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio me gustaría hacer mención de algunas cosas porque se han comentado varios aspectos, algunos más generales, que no tienen relación directa con el proyecto, sino que tienen que ver más bien con algunas críticas, a mi modo de ver, totalmente infundadas y fuera de contexto respecto al rol del ministerio y al rol de lo que ha vivido la educación en el último tiempo. Particularmente creo además que quien debería, y con todo respeto, Carlos, lo digo, pedir disculpas a este Congreso, es justamente el Colegio de Profesores, que ha tildado de traidor a algunos diputados en el fondo por ejercer su voto en el fondo en los momentos críticos para el país. Creo que eso merece una disculpa bastante profunda respecto a este Congreso. Respecto a nuestro rol, respecto al Colegio de Profesores y a este proyecto, creo también que es importante señalar que en virtud de la realidad, yo también estuve en la reunión con el presidente, así que lo digo por haber estado presente, y creo que en esa instancia se consiguieron acuerdos bastante más amplios que convocaron justamente el Colegio de Profesores y actores como la Defensoría de la Niñez, el Colegio Médico, que no se centraron exclusivamente en lo que tú mencionas respecto a una mesa de trabajo fiscalizadora, mesas que, a las cuales voy a aludir posteriormente, se instauraron, y de hecho hay oficios en el fondo en los cuales se generaron las mesas regionales, y de hecho en esas mesas ha participado el Colegio Médico, el Colegio de Profesores Regional. Pero me quiero referir a los acuerdos. Los acuerdos, en primer lugar, y reitero, con opinión pública entregada en el fondo en ese mismo punto de prensa que menciona Carlos Díaz, se privilegió
a la escuela como un lugar esencial. Y lo que se dijo es que las escuelas fueran lo primero en abrir y lo último en cerrar. Y esto fue respaldado y refutado por el Colegio Médico, la Defensoría de la Niñez y en su principio también por el presidente del Colegio de Profesores. En esa instancia también se pidieron, por ejemplo, entre otras medidas más específicas, el poder evaluar un seguro COVID para que todo alumno que esté en un colegio con reconocimiento oficial del Estado pudiera contar con asistencia médica gratuita en el caso de contagio o alguna consecuencia posterior al contagio. Y ese compromiso fue cumplido además. Porque efectivamente hoy día todos los alumnos que asisten a un establecimiento con reconocimiento oficial pueden contar con el seguro COVID que se diseñó en conjunto con FONASA y que ha significado un apoyo enorme para todas las familias del país, brindando una seguridad adicional a la que ya se había entregado con la vacunación y la priorización que se hizo a nivel país de los docentes y todos los equipos de trabajo vinculados a la educación. Cuanto creo que hemos hecho un esfuerzo enorme en virtud de los acuerdos que se tomaron en esa reunión. Adicionalmente a eso, efectivamente, el Colegio de Profesores pidió instaurar mesas regionales que fueron instauradas por el Ministerio de Educación. Y estas mesas han sesionado, en algunos casos con participación del Colegio de Profesores Regional, en otras no, del mismo modo que ha sesionado también el Consejo Asesor COVID, del cual el presidente Carlos Díaz y también su anterior presidente han estado constantemente invitados y el ministro lo ha dicho, siempre ha habido una silla para el Colegio de Profesores. Son ustedes, Carlos, quienes han decidido restarse de esa instancia, que lo consideramos obviamente también dentro de sus facultades y sus posibilidades, pero decir que no existen las instancias me parece totalmente desapegado de la realidad. Estas mesas, tanto regional como también nacional, a través del Consejo Asesor COVID, han existido y han formado parte del acuerdo que se realizó en esa instancia en la cual se privilegió, reitero, a la educación como un motor principal para entregarle alternativas a las familias del país. Y es así como se privilegió que a partir del 1 de marzo, reitero, las escuelas fueron lo primero en abrir y lo último en cerrar. Eso ha llevado justamente que durante el primer semestre más de 9.600 establecimientos entregaron actividades presenciales, porque reiteramos, efectivamente, y lo hemos dicho en todas sus letras, los profesores de Chile se han deslomado por entregar lo mejor de sí para poder hacer frente a este tremendo desafío. Pero del mismo modo también hemos sido categóricos en señalar que la educación remota, obviamente ya por muchos ya analizado, tanto organismos nacionales como internacionales, no ha logrado el reemplazo de la actividad presencial como instancia formadora y que entregue trayectorias educativas para la vida de nuestros estudiantes. Obviamente las razones son muy extendidas, muchas de ellas analizadas, y eso ha llevado justamente también a tener que desarrollar una línea de trabajo específicamente para permitir que las escuelas cuenten con todos los protocolos y la ayuda para poder entregar actividades presenciales, en conjunto con entregar también la posibilidad remota a las familias que voluntariamente decidan no enviar a sus hijos en forma presencial. Nuestro rol como líderes educativos y el que ha participado también todas las comunidades educativas ha sido entregar todas las posibilidades en el fondo para permitir que las familias cada día se sientan más seguras enviando a sus hijos a actividades presenciales para poder conciliar el cuidado de todo, junto también con permitir trayectorias educativas efectivas que permitan evitar que esta crisis sanitaria se transforme en una crisis permanente de aprendizajes. Y eso es lo que hemos trabajado. Y ante eso tenemos la frente en alto para decirle al país que hemos trabajado arduamente en esa medida, con el apoyo de quienes han estado justamente comprendiendo este gran desafío país, pero del cual no hemos compartido todavía un desafío común con el colegio de profesores, no con los profesores del país. En ese sentido, obviamente también hemos estado trabajando arduamente en la aplicación de legislaciones que van al corazón de lo que se quiere destrabar en la educación pública. De hecho, es este mismo Congreso quien hace años atrás, en el periodo de la presidenta Bachelet, discutió y emanó una nueva ley, la nueva ley de educación pública, que les quiero reiterar que parte fundamental de su rol era enfrentar los tremendos desafíos y las tremendas falencias que todos hemos visto que ha tenido eventualmente la administración municipal en algunos de sus casos, porque también quiero rescatar que hay muchos alcaldes que han hecho una administración totalmente efectiva, eficiente, focalizada y velando por el bien último de los niños de sus comunas. Y por tanto, tampoco es una realidad en la cual todos los municipios de Chile tienen mal administrada la educación. Pero obviamente ante los casos que han llevado a la discusión pública respecto a quién administra la educación pública, se llevó a la implementación de una ley. Esa ley, que se ha implementado bajo este gobierno, hoy día tiene 11 servicios locales ya creados, con 41 municipios que han sido traspasados. Y a través de esa experiencia hay un consejo de evaluación que ha ido siguiendo la implementación de esta ley.
¿Y por qué reitero que es tan importante tomarla en cuenta? Porque es el mismo Consejo de Evaluación quien a través de la experiencia, reitero, de los 11 servicios locales y 41 municipios traspasados, ha dado un contexto importante. Y quiero leer solamente, si me permite, presidente, una parte de su informe de evaluación intermedia que dice: dada esta complejidad, que es la complejidad recogida por los traspasos, y con el objetivo de avanzar hacia el fortalecimiento de la educación pública, es fundamental que los procesos de traspaso e instalación se hagan en forma adecuada. Esto implica que la instalación de los nuevos servicios sea comprendida como una política de Estado y que sea prioridad país. Así, disponer de los recursos y esfuerzos necesarios para su adecuada instalación en cada una de las etapas del proceso, optimizar los tiempos y plazos necesarios conforme a la complejidad de cada etapa y continuar definiendo y clarificando las responsabilidades y roles que deben cumplir los distintos actores que intervienen en el proceso para la correcta consecución del traspaso e instalación. Es fundamental ir mejorando el proceso de implementación de esta ley. En ese sentido, justamente, es donde, entendiendo este mandato que ha emanado del mismo Consejo de Evaluación, es que hemos encontrado pertinente señalar que esta legislación, que tiene un contexto totalmente distinto porque está la nueva educación pública implementándose, afecta, de hecho, las plantas y también restringe ciertas flexibilidades que eventualmente los nuevos servicios públicos, que son los servicios locales que van a administrar la educación, podrían requerir. Y esto, obviamente, ha sido también materia de análisis en los actuales traspasos, en donde, efectivamente, la sobredotación o bien contratos que no han estado adecuadamente implementados han llevado a una situación crítica en el mundo municipal y que, por cierto, quienes tuvieron la educación pública de la nueva educación pública han querido evitar que se traspasen hacia la nueva administración, justamente porque no queremos que nuevas anomalías que fueron instauradas por algún tipo de municipio se perpetúen en el tiempo. Es más, de hecho, el mismo informe señala la posibilidad de introducir modificaciones para dotar de mayores capacidades fiscalizadoras a entidades que hoy día tienen injerencia sobre la nueva educación pública, como son la Superintendencia de Educación, que acá se ha aludido como un ente que probablemente no ha realizado las labores que eventualmente nosotros podríamos reconocer como requeridas para una buena educación pública. Es en ese contexto donde eventualmente, para entregar mayores flexibilidades, se requiere que estos procesos o proyectos sean analizados en virtud del gran plan que se ha diseñado para la nueva educación pública, donde me imagino que todos quienes votaron por esa ley han querido evitar que situaciones como las que estamos describiendo ahora se perpetúen en el tiempo y obviamente también se mejoren, para evitar justamente que terceros puedan verse impactados por malas administraciones, como también hemos visto muchos casos hoy día en Chile. Por tanto, reitero y profundizo, esta iniciativa creemos que debe ser mirada a la luz de los nuevos antecedentes, debe ser también evaluada en virtud de la misma legislación que ha emanado este Congreso y creemos necesario que estas eventuales efectos colaterales de esta implementación de la ley sean analizados en virtud de este escenario que yo he descrito. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, subsecretario. Inmediatamente entonces le voy a solicitar a nuestra distinguida secretaria que proceda a tomar la votación, primero en general y posteriormente en particular. Les pido a todos los diputados la máxima concentración y atención en esta parte. En votación general, entonces, el proyecto de ley. Señor Bobadilla. Señora Girardi. A favor. Señor González. A favor, presidente, señalando que esta votación y este nuevo proyecto va a permitir que realmente se repare la ilegalidad en que se encuentran miles de profesores en Chile y además que se hubiera podido facilitar justamente el traspaso también de esos profesores al sistema de los SLEP, que digamos no ha sido todo lo satisfactorio que habríamos querido. Y por esas dos razones voto a favor. Señor Berger. Está repasando a quién, Berger. Diputado Pardo. Señor Rey. Diputado señor Rey, tendría la gentileza de repetir, no se le escuchó. No, no se escucha. Pero yo le leo los labios. Yo le leo los labios y sé que está diciendo a favor, pero la verdad no se escucha. Levante el dedito.
¿Podría levantar el dedito en señal de aprobación o asentimiento? Eso. A favor, entonces. Gracias. Señora Rojas. A favor, secretario. Señor Romero. Señor Sangüesa. Señora Vallejo. A favor. Señor Winter. A favor, señora secretaria. Presidenta. A favor. ¿Algún diputado que no haya emitido su voto? Aprobado por 8 votos a favor. Muy Es bien. decir, unanimidad. Tendría la gentileza entonces de ir a las indicaciones presentadas y les propongo exactamente el mismo procedimiento, que es que el diputado autor, en definitiva, ¿no es cierto?, la fundamente brevemente y luego votamos. Hay una indicación del diputado Rodrigo González que agrega 2 numerales al artículo único. El primero es para eliminar en el inciso primero las expresiones docente y de aula, y la frase "la titularidad de las horas a contrata operará solo respecto de aquellas contratadas en aula y sus correspondientes horas no lectivas". Y el segundo numeral incorpora un inciso tercero: no accederán a la titularidad los directores de establecimientos que hayan sido designados mediante concurso de alta dirección pública, así como los profesionales de la educación que hayan sido incorporados a la dotación docente en cargos de confianza por parte de dichos directores. Señor González, le ofrezco la palabra. Bueno, la razón de esta es la misma que dio la diputada Camila Rojas, de que hay como más de 10.000 profesores que están enseñando y ejerciendo su docencia en los establecimientos, pero no lo hacen bajo la modalidad tan específica que es estar en el aula, y por lo tanto no tendrían derecho a acceder a un beneficio de la titularidad teniendo todos los requisitos para poder hacerlo, ¿no? Y las funciones que cumplen son eminentemente educativas y permanentes en los establecimientos educacionales, y por eso se borra esa expresión de aula en las dos en los dos aspectos, digamos, en los cuales se hace la indicación en el artículo. Igualmente, estos profesionales de educación quedan actualmente, por no ser titulares, en una condición, digamos, altamente irregular, porque la naturaleza de las funciones los deja fuera de la carrera docente, y además en una precaria situación laboral, puesto que no existe el procedimiento ni los instrumentos para evaluar su desempeño. Por todas estas razones, esos profesionales tienen iguales, idénticos derechos que aquellos, digamos, que estábamos beneficiando en los 2 o 3 proyectos anteriores para poder incorporarlos. Esa es la razón de esta indicación. Y por último, en relación con los profesores que han accedido, los directores que han accedido por altas direcciones públicas, tienen otro estatus jurídico y además, digamos, no están, no reúnen en general, digamos, las condiciones en que se requeriría para que pudieran hacer uso de este beneficio, ¿no? Porque no han sido tampoco incorporados a la dotación docente, y eso corresponde a la carrera directiva a la cual, digamos, se refería muy bien el profesor Mario Venegas, que es una ley que tiene que ser dictada, que la prometió el gobierno anterior y que también debería haberla dictado este gobierno y no la ha dictado. Disculpe, diputado González, está sin audio. Todo. Ya, ok, perfecto. Ya. Muchas gracias. ¿Algún señor diputado que quiera hacer un comentario sobre las indicaciones previas a la votación? Porque es una sola indicación que tiene 2, en realidad, acápites. ¿O cómo se llama, secretario? 2 numerales. 2 numerales, correcto. ¿Nadie? Yo sí quisiera solo una precisión que para la historia fidedigna de la ley. El que eventualmente se apruebe este artículo para incorporar allí
¿no es cierto?, esta indicación, perdón, para incorporar a aquellos que no están precisamente haciendo labores de aula, sino otras labores, pero que son importantes en el funcionamiento del establecimiento educacional, no resuelve el problema de que ellos, al ingresar a la carrera docente, no van a poder ser evaluados. Porque precisamente estos son los cargos docentes directivos que, por no haber una carrera, no pueden rendir la evaluación docente, que es el mecanismo mediante el cual uno se mueve al interior de la carrera docente. Puede subir de tramo, ¿no es cierto?, y mejorar sus condiciones económicas, etcétera. Pero no así así que va a quedar ahí una materia pendiente que tiene que resolverse ciertamente, porque en este caso son labores de carácter directivo, de carácter técnico-pedagógico, que no son propiamente docencia de aula. Eso para que quede claro que no lo va a resolver esta indicación, pero sí los incorpora en condición de obtener la titularidad en el cargo. Bien, si no hay más palabras, procedemos a votar la indicación propuesta por el diputado señor González. En votación la indicación con el artículo único. Sí, señor. Artículo único que tiene la novedad en esta ocasión de que incorpora, ¿no es cierto?, a los asistentes de la educación, que es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. En votación la indicación entonces con el artículo único del proyecto. Señora Girardi. A favor. Señor González. A favor. Señor Rey. Abstención. Gracias, presidente, por la ayuda. Señora Rojas. A favor. Señor Romero. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Winter. Presidente. A favor. ¿Algún diputado no ha emitido su voto? Por la afirmativa, 6 votos, 1 abstención. Aprobado. Muy bien, ha sido aprobado entonces el proyecto en cuestión, tanto en general como en particular. Luego se hará el envío de este a la sala y para esos fines necesitamos determinar quién será el diputado o diputada informante y le pregunto a la secretaria si tenemos algún orden de prelación que necesitemos respetar. Sí, vamos en un orden alfabético, terminamos ya la lista, por lo tanto habría que partir de nuevo y le corresponde al diputado Bobadilla. El diputado señor Bobadilla entonces es el diputado informante porque vamos a volver a dar la vuelta, es decir, alfabéticamente, ¿no es cierto?, iremos resolviendo quiénes son los diputados o diputadas informantes. Muy bien, ¿hay algo más que agregar? ¿Hay alguna cosa que se quiera plantear? El diputado señor Winter se acaba de incorporar, no votó. ¿Quiere hacerlo? Sí, voté en general, no voté las indicaciones porque se me desactivó el aparato con el que estaba votando. Por eso le pregunto, nos dimos cuenta, le pregunto si quiere emitir su voto. Sí. ¿Y es a favor o en contra de la indicación? ¿Se votó una sola indicación? Sí, una sola indicación, la del señor González, que tiene 2 numerales. Sí. Junto con el artículo. A favor. Eso fue para darle la oportunidad, dado que se volvió a conectar. Muy bien. Habiéndose cumplido entonces y determinado que el señor informante es el diputado señor Bobadilla, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta agradeciéndole a los señores diputados y a todos nuestros invitados. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.